teniendo misericordia de nosotros. Nos has bendecido, Señor, a través de estas alabanzas que te cantamos a ti, Dios. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas, tú nos amas, tú tienes misericordia de nosotros. Dios, y ahora queremos, Padre, que tú en esta noche, Dios, hables a nuestras vidas. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, Dios. Háblanos, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Voy a invitarle, por favor, hermanos, que abra su Biblia. Justamente conmigo ahí en Mateo, capítulo 22. Y vamos a, voy a leer solamente un versículo de la palabra de Dios. Mateo 22, 14. Amén. Bueno, yo no leo, hermanos, así con su vista. Mateo 22, 14. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta ahí puede sentarse. Cuando Jesús hace este comentario, muchos son llamados y pocos escogidos, estaba hablando acerca de la parábola de la fiesta, de la boda, y él hace referencia a estas palabras que salen de él. Es acerca porque él hace la invitación y muchos no quisieron venir. Tuvo que Jesús poner esta referencia, como él invita a quien él quiere y él llama a quien él quiere. La parábola de la fiesta de bodas. Hemos leído nosotros este pasaje de la palabra de Dios, pero a mí me llama mucho la atención el verso 14 que dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y sabe, hermano, que la humanidad fue llamada por Dios. Todos, Dios ha tocado las vidas. De hecho, nosotros, a quien le hemos hablado a Dios, de Dios, a las personas y que no quieren nada con Dios, ellos fueron los malos. Y dice Jesús: si yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero dice Jesús: y pocos son los escogidos. Y yo me quedaba con estas dos porciones de la palabra de Dios. Muchos son llamados y pocos son escogidos. Y yo me puse a pensar, al ser escogido por Dios, es una tarea muy importante para nosotros como seres humanos. Porque ser escogido por Dios va más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Nosotros planeamos, nosotros pensamos, nosotros tal vez imaginamos lo que vamos a hacer una vez que busquemos a Dios. Una vez que le entregas tu vida, imaginamos lo que tal vez va a ser nuestra vida ahora cristiana. Ahora está nuestra vida cristiana. Pero la verdad es que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los planes de Dios son totalmente diferentes para lo que has estado pensando desde que estás aquí en la casa de Dios. Desde que viniste, ha sido diferente. Y hermano, al ser escogido por Dios, no es lo que nosotros queramos hacer, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sus planes, sus propósitos. Y algo muy bonito de este pasaje es que al momento de entrarle con Dios, al momento de que Dios nos ha escogido, al momento de que tú y yo tomamos la decisión de servirle, Dios nos está rodeando, Dios está permitiendo
acontecimientos. Tal vez ha habido fraudes, tal vez ha habido decepciones en tu vida cuando buscas a Dios. Han surgido tantas cosas, decepciones, dolores, sufrimientos, prueba tras prueba, prueba tras prueba. Hay un canto que dice que siempre prueba tras prueba. O a veces nos encontramos en situaciones que le fallamos a Dios y se siente bien feo, pero Dios no ha permitido. Y sabe que Dios, a través de esas situaciones, nos está moldeando, porque somos escogidos para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Nos está enseñando a amar, nos está enseñando a perdonar, nos está enseñando a salir a predicar, y con un grandísimo ejemplo en nuestras vidas, para poder decir con la frente en alto y con toda la experiencia del mundo: no vayan por allí porque está mal, te vas a caer, no hagas esto porque te va a ir mal en esto. Y estamos llenos de experiencias, porque Dios nos escogió y nos está moldeando, Dios nos está transformando, porque hay cosas de nuestras vidas o en nuestras vidas que a Dios todavía no le agrada. Mi familia y yo escuchábamos a una persona decir: es que hay cosas que Dios todavía no me cambia, o hay cosas que no he querido dejar de hacer, pero no. La verdad es que Dios va a empezar a hacer la obra, pero a quienes están dispuestos a entregarle su vida. Somos escogidos. El detalle es que hay mucha humanidad. Escucha esto, hermano. Yo creo que esto es para todos nosotros. Hay mucha humanidad que no está a gusto con los tratamientos de Dios. No está a gusto. Oye, Dios, no era necesario que mi familiar tuviera que haber partido de este mundo para que se acercaran unos a la iglesia. No era necesario atravesar por esta enfermedad para poder yo salir a predicar. No era necesario perder este trabajo para darme cuenta que debo de ponerte en primer lugar. Hay muchos que no les gustan los procesos de Dios. Es que tengo que tener tiempo para buscar a Dios, y después Dios empieza a moldear, y después Dios ahora pone una intención tan grande en nuestras vidas que ya no hay obstáculos para buscar a Dios. No hay ningún obstáculo. Ya lo amas tanto que no hay ningún obstáculo para venir a buscar a Dios. Ya no existe, porque Dios te está moldeando, porque Dios te está transformando, porque eres escogido por Él. Una vez que decidiste entrarle a las cosas de Dios, le tocaste a Dios: yo quiero entrar contigo. Y Dios dijo: ya sabes cuáles son mis requisitos, ya sabes lo que yo pido. Como Dios nos ama, por eso es que Dios nos va moldeando, Dios nos va dando este carácter para llegar a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero como decía, hay quienes no les gusta, y hay quienes dentro de la iglesia en general, la iglesia de Cristo, no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo, no quieren aceptar las formas en que Dios está moldeando nuestras vidas. A tal grado que hay quejas en el creyente. Dios, ¿por qué me haces pasar por esto? Dios, tú sabes que no he tenido dinero. Dios, tú sabes que pasé por esta enfermedad. Dios, se supone que te busco todos los días. Se supone que dejé amistades. Se supone que abandoné el mundo, las cosas del mundo. ¿Cómo puede ser posible que tú, un Dios de misericordia, bueno, maravilloso, me haga pasar por estas situaciones? Porque hay escasez. ¿Verdad, hermano?
sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, para no vanagloriarnos. Y algo muy importante es que quienes se quejan o no aceptan los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas es porque han olvidado de dónde Dios nos sacó. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Dónde estábamos? Cuando Dios tomó la decisión de tomar a Abraham y hacer su único pueblo, y después Abraham tuvo descendencia hasta llegar a Israel, quien estaba en Egipto, y después todo lo que narra la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel, lo único que yo puedo ver es un Egipto destruido, filisteos muertos, cananeos, para tomar la tierra que Dios le había prometido a su pueblo Israel. Reyes que no conocían a Dios, solamente escuchaban el Dios de Israel, el Todopoderoso, eran muertos. Incluso Babilonia sufrió cosas tremendas por el Dios de Israel. Es lo único que podían ellos apreciar, decir: Jehová, o el Dios de Israel, es todopoderoso, Él es sin igual. Cuando Dios le entregó los mandamientos a Moisés, los mandamientos no los leyeron los filisteos, no los leyeron egipcios, no era para ellos, no era para los gentiles. Cuando los profetas anunciaron que el pecado iba a ser destruido y que Jesús, y que un Mesías vendría para darnos vida eterna, no era para los de afuera, era para el pueblo de Israel. Y cuando nace Jesús, llega a esta tierra y toma la decisión planeada por Dios, Espíritu Santo, y dice: yo he venido para que el mundo tenga vida eterna. No he venido para perder al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando toma esa decisión, nosotros, los que no sabíamos, nosotros, los que éramos muertos antepasados por el pueblo de Israel, por el pecado que había, por la desobediencia después de la descendencia de Noé, nosotros los rebeldes, cuando escuchamos, escucha hermano, nosotros cuando escuchamos también acerca del Dios de Israel, y que escuchamos decir que hay una condenación para los que no se acercan a Dios, para aquellos que tienen ídolos, para aquellos que buscan otros dioses, para aquellos que han rechazado al Dios de Israel, que hay una condenación, pero que también hay una vida eterna para todos los que quieran seguir a este Dios. Levantamos la mano nosotros y dijimos: yo quiero ir con el Dios de Israel. Y fue donde Dios dijo: ¿quieres ir con el Dios de Israel? Pero tienes que dejar tus ídolos, tienes que dejar tu mala manera de vivir, tienes que dejar cosas que a Dios no le agradan, porque te va a empezar a moldear. Y una vez que nosotros dijimos: sí, lo que quiero es yo también ir al cielo, fue cuando Dios empezó a moldearnos al tiempo. Y fue donde no hay queja. ¿Por qué pudiera existir una queja en el creyente cuando Dios está moldeándonos? Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. La salvación dice: a los suyos vino, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero tú y yo, que escuchamos y le hemos recibido, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes qué significa esto? Que ahora la promesa que dice aquí, ahora los mandamientos también son para ti y para mí. Ahora la promesa
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ningún egipcio, ni Babilonia, ni filisteos, ni los que estaban alrededor, los gentiles, escucharon eso. Solamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, empezó a decir: un reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirnos, órale, ya está. Pero nosotros, muertos en delitos y pecados, hasta que Dios tuvo misericordia de todos nosotros, miró hacia esta humanidad y dijo: hay muchos que también tienen que ser salvos. Y por eso le dijo a sus discípulos: vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa, y somos nosotros. Y empezamos a ser herederos de las promesas que Dios tiene para la humanidad. Y empezamos a abrazar también esas promesas. Y ahora también nosotros tenemos vida eterna. Y ahora también nosotros podemos presumir, como el pueblo de Israel, que conmigo hay un Dios que todo lo puede. Conmigo camina un Dios que siempre me ayuda. Conmigo también me sana el Dios que sanaba al pueblo de Israel. También ese Dios está conmigo. Para mí y para la humanidad, que fuimos salvos por gracia, que ni siquiera dijimos: Israel, danos a tu Dios, queremos a tu Dios, sino que nomás escuchábamos al Dios Todopoderoso. Pero que Dios pensó en nosotros también: yo quiero que ellos sean salvos. Es más que suficiente ese grande amor, que las formas en que Dios me está moldeando para que yo llegue a los propósitos y planes que Dios tiene para mí. No se compara que Dios me haya rescatado de la muerte, de la condenación eterna, y lo mejor de todo, sin que yo se lo haya pedido. Solamente Él vino a morir y dijo: ahora sí, aquellos que nunca conocieron el caminar con Dios, aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, aquellos que tenían ídolos, aquellos que servían otros dioses, aquellos que ni siquiera caminaban ni pensaban en Dios, si quieren vida eterna, tienen que arrepentirse de sus pecados. Y fue cuando nos enteramos nosotros que nosotros no teníamos salvación, vida eterna, pero que gracias a Jesús ahora podemos ir al cielo, podemos tener una vida eterna gracias a Él. Si Dios me está moldeando porque Él quiere que yo haga las cosas conforme a su voluntad, si de la forma en que Dios me está moldeando es algo duro, si es algo triste para mi vida, no importa, total. Antes yo ya estaba muerto, yo ya no tenía salvación, ya no tenía oportunidad. Si Dios está pasándome por fuego, ¿eso qué? Yo antes no tenía vida, ahora la tengo. Ahora puedo presumir que yo también puedo gozar de una estancia en un futuro en el cielo. Eso basta. Pero hay quienes no se ponen a pensar en esta realidad. La Biblia está llena de muchos ejemplos. Un ejemplo muy asombroso y que quedó remarcado, porque el pueblo de Israel, que habla aquí en la palabra de Dios, llegó a Babilonia, y el rey de Babilonia conoció a Dios como tú y yo, y Dios lo hizo pasar por fuego, y Dios le puso muchas cosas a él. Nabucodonosor llegó a ser como una bestia. Cuando llegó el momento de que él tenía que volver a ser una persona, se paró
Pablo y dijo: ahora reconozco que no hay otro Dios en esta tierra. Ahora reconozco que el único Dios es el Dios Altísimo. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Dios, dejamos las cosas, dejamos tal vez borracheras, tal vez ídolos, tal vez cosas que a Dios no le agradan, pero porque experimentamos el poder de Dios. Si un grande como Nabucodonosor reconoció el poder de Dios y ahora se convirtió a Dios y no se quejó, no dijo: ay Dios, ¿por qué me hiciste pasar por una bestia? ¿Por qué me hiciste ser como una bestia? Solamente reconoció. Si los egipcios dejaron su estancia en Egipto y se fueron con los hebreos, muchos, porque reconocieron el poder de Dios, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? ¿Quiénes somos? Deberíamos de estar bien agradecidos. Dios, gracias, porque sin haberte pedido esta salvación, tú tomaste la decisión allá en el cielo, planeaste que cuando tú ibas a venir a morir en la cruz, también yo iba a alcanzar vida eterna. También las promesas iban a ser para mí. ¿Y saben qué, hermano? Ayer hablando decimos de esto, está mi esposa. Bendito sea Israel. Que Dios bendiga a Israel. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. Porque yo les decía ayer, cuando Dios se hartó de la desobediencia de este mundo, mírenme aquí, hermano, para mí era como que Dios apenas iba a empezar a llegar. Y luego Dios volteó y vio a Abraham y dijo: a ver, bueno, déjame algo aquí, un pueblo, déjame algo aquí, un pueblo para mí. Y Dios otra vez se quedó aquí, se hartó, pero se quedó. Y gracias a Israel, gracias a ese pueblo que siguió clamando a Dios, pudimos conocer nosotros a Dios, pudimos conocer la salvación, pudimos acercarnos nosotros también confiadamente a Dios, y también nosotros podemos decirle Padre a Dios. También nosotros podemos presumir que somos hijos de Dios. También en la necesidad podemos doblar rodillas y hablar con Dios. Todas las promesas, todo lo que existe en la Biblia ya es para nosotros también. Pero Israel tuvo que pasar por esas necesidades o esas pruebas y tuvieron que matar al autor de la vida. Y gracias a Dios y gracias a ellos, tú y yo conocimos. Los israelitas los judíos empezaron a expandir la palabra de Dios, pero mucha multitud. Mira, hermano, algo muy importante. Una vez hablaba con una persona que decía que era muy católico. Gloria a Dios que ella se convirtió, vivía aquí, por toda la tienda de la esquina hacia allá. Y él estaba haciendo garras a muchos con la Biblia. Y él estaba hablando acerca de la Biblia. Yo le dije dos cosas. Le dije: mira, para empezar, ¿quién creó a la Biblia? Y pues Dios. Bueno, pues entonces ya alabar al Creador, al Todopoderoso. Al final, si hubo un grande en esta tierra, si hubo un Elías, si hubo un Moisés, Dios los creó a ellos. El poder era de Dios. Por lo tanto, la alabanza y la adoración es para Dios. Pero le dije: si hay gente que viene con pensamientos idólatras, si hay quienes vienen con pensamientos de que hay que adorar dioses, honrar imágenes, es porque los antepasados así vivían. Solamente el pueblo de Israel
porque no sabían de Dios. Nada más escuchaban que había un Dios todopoderoso. Incluso cuando los reyes de los lados donde estaba el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, decían: órale, ese es un Dios todopoderoso. Va una columna de una nube cubriéndolos y va guiándolos, y en la noche una columna de fuego también, y cae pan del cielo. Y ellos no decían: dejo a mis dioses, ahí van mis dioses, ahora sirvo a ese Dios. Se queda en lo suyo. Y por eso es que hubo muchas cosas que hasta ahora, estos momentos, quienes no son del pueblo de Israel tienen pensamientos tal vez así. Pero gracias a Dios que empezó a expandirse la palabra de Dios, empezó a predicarse la palabra de Dios, a tal grado que todos empezaron a escuchar de Dios y empezaron a escuchar que también nosotros podemos ser hijos de Dios, que también nosotros podemos ir a Dios, que también el cielo es para nosotros, que la muerte no es el fin, que hay una eternidad y que los que no aceptan a Jesús en su corazón morirán eternamente, que hay un infierno que espera para todos los que no creen en Jesús. Y cuando escuchamos todos nosotros, levantamos la mano y dijimos: yo quiero ir con ese Dios. Yo me pongo a pensar en los primeros, como Cornelio, o como esos primeros que empezaron a escuchar y ¿cómo? O sea, ese no era para mí. O sea, tenía que arrepentirme, tenía que reconocer a Jesús. Ándale, y los antepasados no lo hicieron. Qué triste. Y yo me pongo a pensar en ellos y decir: pues ¿sabes qué? Ahorita dejo todas las cosas malas. Desde ahorita quemo todo, lo aviento a la basura y me uno al Dios de Israel. Y una vez que te unes al Dios de Israel, empiezas a pasar por los procesos y procedimientos que Dios empezó a hacer con su pueblo. Y Dios dijo a Jeremías: ve a casa del alfarero y ve cómo trabaja con el barro. Y dile a mi pueblo: ¿qué acaso no haré con ellos también como hace el alfarero? Y es por eso que nosotros somos moldeados también. No buscamos la salvación, Dios nos la dio. Recuerda, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Él nos dio la salvación sin pedirla, sin buscarla. Solamente nos empezaron a transmitir: sabía que hay un Dios que te ama, el único Dios verdadero y que quiere darte vida eterna. Y cuando escuchamos esas palabras sublimes, esas palabras maravillosas a nuestra vida, empezó a haber un descanso. Qué bueno que después de esta estancia en la tierra hay una eternidad, porque había un miedo tremendo en la humanidad. Y hoy tú empezamos a abrazar a Dios y sus planes, y empezamos a ser transformados por Dios. Y es por eso que yo digo: no debería de haber ninguna queja. Si estoy pasando por un procedimiento, lo más seguro es que Dios no le está agradando algo, te está moldeando. Y vas a llegar al momento en que pasaste por muchas aguas, pasaste por el fuego, y ahora eres un hombre, una mujer que busca y alaba y adora a Dios y predica de su palabra, porque Dios se encargó de transformarte. Dios te hizo pasar por sufrimiento, por dolor, por muchas cosas, porque Él quería empezar a usarte. Y las quejas ya se van a hablar. Aprendes a decir: ¿sabes qué, Dios? Estoy pasando por este proceso, pero la verdad, el gozo no se me va, porque sigo teniendo la oportunidad
de un día entrar al cielo. De hecho, en las pruebas, en el dolor, en las dificultades, alabamos más a Dios, nos preparamos más, buscamos más a Dios, de tal forma que hasta sentimos que volamos, porque ya estamos bien seguros de que si Cristo viene, nos vamos con Él. Eso es lo que nos hace más fuertes y nos da fortaleza. Y una de las promesas de Dios, Juan 1:9, dice que una vez que le ha fallado a Dios, también es para ti y para mí, para no tener miedo y tener confianza. Dice que si confesamos nuestros errores, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y los ejemplos que nos dejó su palabra de gente que se humillaba también es para nosotros, de reyes que se arrepentían también es para nosotros. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y también nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y también hemos creído que Dios le levantó de los muertos. Por lo tanto, aparte de ser escogidos, tenemos salvación. ¿Qué te gustaría ser? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Te gustaría ser el llamado que no entrará? Y después puedes vivir como quieras. La verdad es que no vas a pasar por ninguna prueba ni nada. ¿No te gustaría ser ese llamado, ese escogido, perdón, por Dios? Pero tienes que saber y reconocer que una vez entrándole al negocio de Dios, una vez Dios, yo quiero entrar porque yo quiero esas promesas para mí. Yo quiero también la vida eterna. Debes de saber que hay que vivir una vida para Dios, que hay que dejar las cosas malas y empezar a servir a Dios, que ahora las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, que ahora ya no vives para ti, ahora vives para Cristo, y ahora vas a pasar por prueba, porque Dios va a moldear tu carácter, porque Dios tiene que enseñarte que vas a amar, porque Dios más adelante te va a enseñar a perdonar. No te va a decir, mira, lee conmigo, perdonar. Dios te va a hacer pasar por algo donde vas a tener tanto a lo mejor coraje, pero vas a tener que pedir perdón. Vas a tener que aprender a agradecer. Y Dios tal vez te haga pasar por situaciones que no quieres, pero es porque eres escogido, y porque como eres escogido, Dios te tiene que transformar, Dios te tiene que arreglar para que tú seas agradecido, para que en el momento de la prueba, de la dificultad, tú digas gracias Dios, porque aunque no me está gustando esto, yo sé que está en tus manos. Por último, ya para terminar, si alguna vez o si todavía, no lo digo aquí, pero si nos hemos quejado por cómo Dios ha permitido cosas en nuestras vidas, te voy a dejar esto, como lo decía ahorita, y espero, hermano, que sea como algo de parte de Dios. Acuérdate que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acuérdate que por medio del pecado entró la muerte. Acuérdate que si no fuera por la misericordia de Dios y su gracia y por su pueblo, tú y yo no hubiéramos conocido a Dios. Viviríamos tal vez cómodos, tal vez no hay pruebas, pero no hubiera salvación. ¿De qué sirve si al final de nuestros días nos esperaba una condenación eterna? ¿Quiénes éramos nosotros para poder, más bien para recibir ese favor de
gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros. Y ahora también tenemos vida eterna. Y lo único que podemos decir, ahora que estamos siendo transformados, es dar gracias a Dios por su misericordia. Hay un canto muy bonito que habla acerca de esto. Dice: cuando lloras por las veces que intentaste y trata de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza del futuro que tú esperas. Puedes tener la paz en la tormenta. La paz es Jesús. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a sentir paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas huir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor llevará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Podemos tener paz, podemos tener tranquilidad ahora en las pruebas, en los procesos que Dios tiene para nuestras vidas, para llegar al objetivo que tiene con nosotros, si confiamos en Él, si ponemos nuestra confianza en Él. Él nos dará esa paz y esa tranquilidad. Si hay una duda o si hay un pensamiento de por qué estás pasando por eso, no hay que quejarnos, no hay que decir es que tengo que trabajar más,